En la niebla, primero aparece la proa, luego, la masa oscura de 4 puentes. No entra en cuadro como un barco, entra como una arquitectura que avanza sobre el agua. Es el Santísima Trinidad, el navío español que en Trafalgar llevaba ya 140 cañones y una reputación tan grande como su casco. En el combate, su tamaño no lo salvó. Al contrario, lo convirtió en un blanco visible, lento, imposible de esconder. Hoy su nombre suena a prodigio y a ruina al mismo tiempo. La pregunta no es solo cómo luchó. La pregunta es otra, más dura. ¿Qué hacía falta para construir algo así y por qué un gigante de madera terminó hundido ante toda la flota? Para responder, hay que volver al centro de la guerra naval de 1805. El Santísima Trinidad, cuyo nombre oficial era Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, había empezado con 116 cañones nominales. Tras la reforma de 1803 subió a 136, y poco antes de Trafalgar embarcó 4 obuses más hasta alcanzar 140 piezas. Era un navío de 4 puentes, el único de la batalla con esa silueta. Sus contemporáneos lo llamaron el Escorial de los mares, y no fue una exageración poética. Era el barco más grande y artillado de su tiempo. Pero un navío de ese tamaño no nace en una sola grada. Nace antes, en una cadena de madera, bosque, astillero y política. La fecha clave es el 21 de octubre de 1805. La batalla de Trafalgar se libró frente al cabo del mismo nombre, en la costa gaditana de los Caños de Meca, y enfrentó a la escuadra franco-española con la armada británica de Horatio Nelson. En el mando aliado estaban Pierre Villeneuve y, por parte española, Federico Gravina. El resultado es bien conocido: victoria británica y derrota decisiva para la flota combinada. En ese escenario, el Santísima Trinidad no era un mero participante, era una presencia colosal, visible a distancia, una pieza central del combate. Las imágenes posteriores lo muestran golpeado, rodeado, cediendo ante 2 navíos británicos. Pero antes de ese final, hubo una carrera de meses y años en la que su sola existencia ya decía algo. España todavía quería barcos capaces de sostener su imperio en mar abierto, y sin embargo, la grandeza técnica también era fragilidad. El Santísima Trinidad dependía de una madera escogida con obsesión. La armada usaba roble para la estructura y el forro de la obra viva, coníferas para la arboladura y pino para la obra muerta y las cubiertas. La brea y la pez también venían del monte. Por eso el navío no empezaba en el astillero, sino mucho antes, en la administración del bosque. En la documentación de la Armada se recuerda que Jorge Juan recomendaba robles de entre 80 y 140 años. El constructor Ciprián Autrán llegó a calcular que un navío de 70 cañones exigía una media de 2.574 árboles, y uno de 80, 3.516. No era solo un barco, era un consumo organizado de selva. Una escuadra de línea, vista desde lejos, podía parecer una demostración de orden. Vista de cerca, era un bosque empujado hacia el mar. Ese bosque tenía guardianes, y también límites. Desde el siglo XVI, la corona fue tomando medidas para asegurar madera para la construcción naval. Hay una orden de 1551 que impedía construir los barcos de la carrera de Indias con maderas del sur peninsular y obligaba a buscar robles de la cornisa cantábrica. En 1558, Felipe II advirtió contra los incendios intencionados de montes. En 1563, Cristóbal de Barros recibió instrucciones para fomentar la fábrica de naos, con plantíos en varias zonas del norte. Más tarde, en 1574, fue nombrado superintendente de fábricas, montes y plantíos para la cornisa cantábrica. Y en 1748, la ordenanza del Marqués de la Ensenada siguió esa línea. No eran notas administrativas menores, eran la respuesta a una verdad áspera: sin monte no hay navío, y sin navío no hay imperio. Cuando el Santísima Trinidad cayó, no cayó al silencio. Cayó al relato. La batalla dejó grabados y más tarde una literatura que convirtió al barco en personaje. Galdós lo incluyó en su Trafalgar, publicado décadas después, y las ilustraciones del siglo XIX siguieron trabajando su imagen.
Ahí aparece la frontera que importa. Una cosa es el documento, otra la reconstrucción y otra la memoria épica. El Museo Naval explica que sus reconstrucciones históricas se hacen a partir de tratados, descripciones escritas, planos, grabados, pinturas o restos de arqueología subacuática. Eso significa que ver un modelo no es ver el combate, sino una hipótesis cuidada. La forma del barco puede ser exacta, el instante, nunca. Por eso el Santísima Trinidad vive dos veces, una en la historia, otra en la manera en que España decidió recordarlo. No hay una escena congelada, hay capas de interpretación. Un grabado puede dramatizar el humo, una novela puede escoger un rostro, un modelo puede traducir proporciones, pero el núcleo documental sigue siendo el mismo, una batalla real, un navío real, un hundimiento real. Y aún así, la memoria necesita una última imagen. En la colección del Museo Naval aparece el modelo del navío Real Carlos, proyecto original del Santísima Trinidad, y también la referencia a un navío de 3 puentes de 140 cañones. Son piezas que no sustituyen al barco perdido, pero ayudan a medir su ambición. Frente a ellas, la palabra leyenda no debe usarse para inventar lo que no sabemos. Debe usarse con cuidado, como la forma en que una sociedad agranda ciertos nombres hasta volverlos casi irreales. El Santísima Trinidad fue real. Su tamaño fue real. Su hundimiento fue real. Lo que crece después es el eco. Y ese eco, en la mar, puede sonar más fuerte que los cañones, porque algunos barcos no se recuerdan por volver al puerto. Se recuerdan por haber hecho visible durante unas horas el límite exacto de una época. Si hoy se mira al Santísima Trinidad, no se mira solo un navío hundido, se mira una cadena de decisiones, de bosques, de astilleros, de ingenieros y de guerra. Se mira el punto en que la técnica quiso imponerse al mar y descubrió que el mar también administra sus derrotas. Tal vez por eso su figura sigue imponiendo distancia. Porque no es únicamente una ruina heroica. Es un recordatorio de que toda grandeza material tiene una cuenta atrás. Y cuando esa cuenta termina, quedan nombres, grabados y modelos. Queda una silueta enorme, quieta ya para siempre, como si la historia hubiera apagado por fin sus velas. En esa mezcla de historia y recuerdo no hay triunfo limpio. Hay peso. Hay madera que fue cortada lejos del combate, manos que la midieron, órdenes que la empujaron al agua, y una jornada en que todo ese esfuerzo se encontró con el fuego enemigo. Quizá por eso el Santísima Trinidad sigue fascinando, porque no encarna solo una derrota, sino el tamaño exacto de lo que una nación quiso hacer con el mar.